Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este Onus Trajanus, que vamos a hacer un poquito de recordatorio al vídeo anterior, que bueno, los romanos al final se han hecho prácticamente con la totalidad del tablero, la zona de guerra, la mesa de guerra, como queráis llamarlo, ¿vale? Y con ello, pues bueno, pues la verdad es que ha destrozado bastante a los cartagineses, que estaban en menor número, pero no en puntos, sino en unidades. Y al final ha tenido muy buenas tiradas el romano, y con ello, pues nada, pues se los llevó a todos por delante. Bien, pues vamos a continuar, vamos a jugar ahora este nuevo turno, que sería, yo creo que ya es el quinto o el sexto, ya no me acuerdo, creo que es el quinto, o no, el sexto, porque en el anterior vídeo jugamos 2 turnos. Y bueno, pues venga, vamos a darle caña, vamos a ver qué es lo que sucede. Y como no, vamos a ir eligiendo cartitas de las que hay aquí, ¿vale? Cartitas de las que tenga por aquí. Y solo va a poder elegir esta porque el romano, bueno, puede activar todas las unidades dentro del radio de influencia. Vale, y después dice que nada, vale, pues solo va a poder utilizar esta de aquí, que es que puede activar todas las unidades dentro del radio de influencia de tu general, ¿vale? El general tiene un radio de influencia de 2, con lo cual estas dos se van a activar, evidentemente, y esta de aquí pues también se va a activar, así que fenomenal. Vale, pues entonces, como se van a activar estas 3, no se pueden activar más, vamos a ponerles pues esta de aquí, esta carta ya la retiro, porque esta ya no haría falta. Y vamos a colocar por aquí, a ver, dame un momento, voy a coger por aquí. Ah, sí, tengo por aquí, bueno, si ya no me acordaba que tenía por aquí esto. Venga, este viene por aquí y este viene por allá. Y vamos al ataque, venga, pues con el romano que va a hacer un giro así, ¿vale? 1, y ahora atacará así 2, ¿vale? Con esto va a ser 2 y encima va a envolver. Le ha hecho la carga, se ha quedado tan ancho, ¿vale? De aquí hasta aquí, pues eran, creo que son 3 o algo así, vamos, que llegaba de sobra porque tiene 5 puntos de movimiento, no me ha hecho ni falta ¿cómo se llama? La regla. Vale, venga, pues entonces va a atacar por la retaguardia, va a atacar por el flanco, buah, encima le ha hecho la carga. ¡Puh! Bueno, pues la embestida no vale, ¿vale? Le he hecho simplemente una carga, es +1 por la carga, pero no por la embestida. Acordaros que la embestida solamente vale contra infantería. Esta de aquí ya se le puede quitar porque no va a poder hacer esta carga el jugador de la caballería púnica, es decir, el cartaginés. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver qué es lo que hace por aquí el romano. Este ya está hecho. Vamos a ver si este puede realizar algo más. Vamos a ver, este va a moverse 1 nada más. 1, ¿vale? Este se va a mover también 1 así. Bueno, he dicho que podía mover este, pero yo creo que no. El que va a mover no va a ser este, sino este de aquí, ¿vale? Va a mover este de aquí y va a hacer esto, ¿vale? Esto sería movimiento de 1. Y bueno, como veis tiene 2 movimientos más, así que sería 1 y 2, ¿vale? Esto lo he movido, perdonad. Y bueno, pues aquí va a haber este enfrentamiento. Se va a enfrentar de esta manera al general, ¿vale? Este de aquí hay que quitarlo. Y ya estaría, así que aquí está prácticamente todo vendido. Ya está todo vendido, fenomenal. Venga, pues entonces, vamos a continuar con esto. Activación, ya están activados. Movimiento, fenomenal. Disparos, este puede disparar aquí. Vamos a ver si llegan. 3 de distancia, llegan. Pero como está a más de la mitad, pues solo tiran 2 dadetes. Pues son de fuerza 3 contra resistencia 5, a 3 o más. Vale, pues impacta 1. Vale, y ahora fuerza 3 contra resistencia 8, a 6. Venga. Pues nada, ha sacado un 3, pues ha fallado, así que no ocurre nada más. Muy bien, pues venga, esta se va. Y ahora vamos con este de aquí, ¿vale? Vamos con este, el general. El general va a atacar a la caballería púnica. Vamos a ver, la caballería púnica. Primero, empezamos.
Voy a coger esto de aquí, ¿vale? Por cierto, una cosa que no he hecho, sacar esto de aquí. Dice, el enemigo chequea moral. Vale, nada, que se me ha olvidado para el disparo, que se me ha pasado por completo. Ahora, este que va a venirse aquí y este que se va a venir aquí. Vale, y ya lo tenemos apañado. Vale, el jugador romano no va a jugar ninguna carta. O sí, espera, las tropas reciben la arenga del oficial. Debe haber oficial. Vale, pues creo que sí, que va a jugar este, ¿eh? El defensor recibe a realizar una carga, lo haces con gran velocidad y agresividad, suma +1, +2. +1, +2. Y este le da +2, +2, +1, +1 a este combate. Vale, pues mirad, va a jugar esta carta, lo va a dar todo, ¿vale? Carga terrible contra esta unidad. Va a jugar esta, ¿vale? Y además el jugador cartaginés, vamos a ver, 2 dados. Tu unidad causa el doble de daño, ataque de profundidad, impactar, tiras el doble de dados. Pues está difícil esto, ¿eh? Ambas unidades en combate quedan rotas tras el chequeo de moral. Si ya lo estuvieran, no tiene efecto. Podría romper la unidad. Si produces una herida o más al enemigo, se coloca una unidad de marcador sin oficiales. El defensor... la unidad causa el doble de daño. Venga, vamos a utilizar esta de aquí. El defensor causa el doble de daño. Vale, pues venga, este va a ser ya el todo por el todo. El todo por el todo. Vamos allá. Dice, el enemigo chequea moral con un -1 tras el combate, aunque no haya recibido heridas. Vale, pues fenomenal. El enemigo, como es este, pues nada. Vale, pues vamos allá. A ver, que estoy moviendo todo, perdonad. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver, tiene +1 por el general, ¿vale? Más otro +1 por la carga. +1, +2... por la carga terrible, con lo cual ya se le va sumando aquí cada vez más. Y este pues nada, tiene defensa -1 y aquí tiene -2, así que tiene defensa -3, con lo cual solo con doses le es más que suficiente, ¿vale? Para impactar. Pues venga, no voy a hacer la cuenta porque es absurdo. Vale, venga, pues impacta con todo y lo mismo para 5 contra 5, pues evidentemente pues algo que sale. Vale, con unos pifiaba, pero como es profesional, pues, vale, impacta todo, va a hacer 4 heridas, 4 heridas, y tiene 7, vale, pues vamos a dejarlo aquí de momento, 4 heridas. Ahora, este de aquí, la caballería púnica contra los sequites alares, que, hostia, pues va a tener complicado el tema, ¿vale? Va a tener bastante complicado el tema. Por cierto, tiene que chequear, el enemigo chequea moral con -1 tras el combate. Ah, vale, tras el combate, o sea que todavía no hemos terminado. Vale, la unidad causa el doble de daño, vale. Pues entonces sería 5, acordaros que aquí está general, así que tiene +1 a la defensa. 5 contra 8 a 4. Pues a 4, vamos allá, vamos a ver qué es lo que hace esta caballería púnica. Vamos a ver, a 4 y vale, son profesionales. De momento ni un solo impacto, vale, de momento nada y un solo impacto nada más. Bueno, el jugador cartaginés pues lo está teniendo bastante complicado. Ahora, de 5 a 6, vale, de 5 a 6 pues sale un 6, evidentemente, ahora sí que impacta, un 6 siempre es impacto, pues va a recibir un impacto nada más. Bueno, pues en vez de 1 va a ser 2, debido a que causa el doble de daño. Bien, ¿quién ha ganado el combate? Pues evidentemente, el romano, ¿vale? El romano pasa automáticamente al chequeo de moral, ¿vale? Porque el general le da +1 a moral, son 9, 8, 7, ¿vale? Tendría 7 de moral ahora mismo. Ahora, este va a tener un -1 debido a la carta esta de aquí. Un -1. Pues son 4 y 1, 5. 8 menos 5, pues a 3. Vamos a ver qué es lo que sale.
Sale un 3 justo, vale, pues no se rompe, siguen aguantando ahí el tipo, estas cartas se van. Sigue aguantando el tipo, el jugador cartaginés, pues fenomenal, fenomenal para el jugador cartaginés, que bueno, está aguantando ahí todo lo que puede y más. Pues bueno, pues no estaría mal, venga, pues ya está. Y ahora vamos con este de aquí, ¿vale? Vamos con este de aquí. Este de aquí que vendría diciendo disparos certeros. Si hay ataque de proyectiles, nada, nada, así que naranja de China. Vale, entonces, ¿va a jugar algo el romano aquí? Pues el romano, tropas reciben arenga. Va a jugar esta carta, ¿vale? Va a jugar esta carta. Va a recibir arenga. Significa que va a tener +2/+2 en el ataque y +1/+1 en la defensa. Y el jugador cartaginés, pues va a jugar con esta de aquí, ¿vale? Que va a ser con 2 dados adicionales en la defensa, ¿vale? En el ataque cuando le toque. Muy bien. Pues entonces, empezamos con este. Le he hecho una carga, así que va a tener +1/+1, +2/+2. Entonces serán 3. Como ya tiene 5 de fuerza, serían 8. 8 contra 6. Este tiene +1/+1 de defensa. Vale, pues solo con doses le es suficiente para hacer impacto. Vamos a ver. Pues impacta todo. Impacta todo. Vale, y ahora lo mismo, de 5 contra 6, ¿vale? Bueno, de 5, no es 5, sino son bastante más. Pues vamos, solo con doses le es suficiente. Así que vamos a ver cuántos impactos. Vale, como. ¡Joder! 3 6, 3 6. Menos mal que este no es, como viene aquí, la habilidad de mortal, ¿vale? O precisión. Bueno, precisión es solamente para arco. Porque si no, hubiese matado ya al general. Vamos a ver. 5, pues 4 impactos. Así, sin más. ¡Hala, venga! Acordaros. Esto ha sido una carga, no ha sido... ¿cómo se llama? No ha sido embestida, porque no se puede hacer una embestida contra caballería, ¿vale? Entonces, 4 impactos, vamos a coger por aquí, darme un momento, 4 impactos de momento. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Venga, va. Pues entonces, ahora le toca jugador cartaginés. El jugador cartaginés que es de 5... contra, a ver, tiene +1/+1, de 5 contra 8, pues a 4. 5 contra 8, no, miento. Tiene un +1/+1 al ataque gracias a Aníbal, ¿vale? Que está en general. Entonces es de 6 contra 8 a 3. Vamos. Pues todo impactos, fenomenal, todo impacto. Si soy capaz de cogerlo, todo impactos. Vale, y ahora lo mismo. De 5 a, bueno, en este caso 5 a 2, con 2 es suficiente, o sea que vale, como es profesional, lanza estos 2 y vale, pues todo impactos, pues fenomenal, también 4 impactos que se lleva esa unidad de caballería enemiga romana. Pues venga, vamos a coger por aquí esto, de un momento, perdonar. Ahora, vale, venga, fenomenal. Pues entonces ponemos por aquí 3 y 1, 4. Vale, pues 4, 5 está a 2 de vida. Vale. ¿Quién ha perdido la batalla? Ninguno de los dos, pero aún así los dos tienen que chequear moral, ¿vale? Tienen que chequear moral, bueno, porque no ha habido vencedor. Como no ha habido vencedor, no, pues esto se queda como está. Aún así, hay que chequear moral debido a las bajas que ha habido, ¿vale? No por la pérdida de... No por la pérdida de batalla, sino por las bajas recibidas. Entonces, 3, 4, 5, 8 de moral, pues a 3 es. 3 o menos, sale un 1, ¿vale? No hay problema. 4, y como está aquí el general serían 9, son 9 menos 4 a 5. Pues venga, vamos a ver. Pues sale un 6. Vale, se rompe, el general se rompe. Bueno, pues ya sí que la tenemos aquí fastidiada. Este de aquí queda roto. Y... ah, por cierto, he hecho una cosa un poco mal, que se me ha olvidado tirar 2 dadetes adicionales. Vamos a tirar 2 dadetes adicionales para ver si impactan, que se me ha pasado por completo, ¿vale? Impactan estos 2, acordaros que necesitaba un 5 más. Y ahora vamos a ver si impactamos los otros.
¿vale? Ahora sí que sí, son dos impactos. Dos impactos, perdonadme que se me había pasado tirar los dos dados adicionales, dos impactos más. Pues entonces, dos impactos más requiere que este se va a convertir en un 3. Y ahora son 3 y 3, 6 y 1, 7, ¿vale? Esta unidad está aniquilada. No haría falta... No está aniquilada. Pero bueno, como antes sacó un 1, ¿vale? Se lo voy a mantener. Se lo voy a mantener y no se rompe. Sacó un 1. Le queda... No, 3 y 3, 6 y 1, 7, perdonad. Tiene 7 de vida. Estaba mirando la moral y esto no es así, ¿vale? Venga, pues entonces, esto queda así, ¿vale? Este fuera, esto no habría que hacer, este se rompería igualmente. Y esta unidad, pues nada, que se va para casa y ya está, no pasa nada más. Fenomenal, pues esto de aquí fuera, esto de aquí se va también fuera. Y bueno, pues ya aquí está prácticamente todo el pescado vendido, ¿eh? Está prácticamente todo vendido. Muy bien, pues a ver, ¿qué más podemos hacer? Pues ya solo nos quedaría mover este de aquí. Vamos a ver si esta unidad se recupera. A ver... Sale un 2, creo que con un 2 se recuperaba, a ver. 3, 4, 5... 5, 7 menos 5 son 2, con lo cual este se recupera, ¿vale? ¡Hola! Perdonad, bueno, la que he liado aquí en un momento, ¿eh? Esta unidad se recupera, así que se le puede dar la vuelta, ¿vale? Para volver al ataque. Fenomenal, vale, pues ya está, venga. Vale, pues con esto ya lo tenemos todo apañado. Vamos ahora con Aníbal, a ver qué es lo que puede hacer Aníbal. Lo que pasa es que lo tiene sumamente complicado porque ya no tiene cartas para... Por cierto, hablando de cartas, tiene que robar una carta. Movilización, liderazgo del general, si no hay general, patatín patatán, y lanzar jabalinas. Vale, pues mira, esto le viene muy bien. Pero ahora tiene un problema, activar todas las unidades, además de todas ellas tienen +1. Mira, pues es la única que va a poder utilizar para mover unidades, porque está fastidiado. Venga, pues vamos a mirar a ver qué podemos hacer con Aníbal. Venga, entonces, la fase de activación, que va a ser por todos los dioses, puedes activar todas las unidades, además todas ellas tienen un +1 en este turno, vale, fenomenal. Pues entonces, vamos a ver cómo hacemos esto de aquí. Vamos a ver que voy a necesitar espacio. Lo primero, una cosa que se puede hacer porque hay espacio para hacerlo. Esta unidad se puede girar 90 grados, ¿vale? Y enfrentarse a esta otra unidad de aquí. Siempre hay que respetar que, como veis, esperad, como son dos, este tendría que venirse así, ¿vale? Siempre hay que respetar que aquí hay dos secciones, como hemos visto, pues hay que respetarlas. Entonces esto quedaría así. El problema, que este está solapado, ¿vale? Como está solapado, no se va a poder hacer. ¡Oh, qué pena! No voy a poder realizar este movimiento, porque queda solapado. Vale, pues vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo de otra manera para que esto funcione. Va a ser movimiento de 1, ¡pam! Y ya pega. ¿Vale? Como este pega, va a venirse aquí y le va a atacar también por la retaguardia. Así que va a ser una carga. 1 y 2. Y ahora sí que sí. Ahora este puede hacer el giro, ¿vale? Y solo estará en contacto dos secciones. Este se tiene que colocar al defensor. Perdón, este se tiene que colocar así, ¿vale? Estos de aquí no combatirán, pero estos de aquí sí combaten, ¿vale? Con lo cual va a ser 4. Vale, y ya con esto lo tenemos apañado, ¿vale? Este movimiento que he hecho aquí de 90 grados es completamente legal en las reglas, ¿vale? Así que no hay ningún problema, se puede recolocar. Vale, y este como ha hecho movimiento de 1, pues nada, ha hecho esto y ya está. Ahora, moverse 2. Vamos a ver, movimiento de 2, ¿llega a hacer la carga? No llega a hacer la carga. Cachen 10, vale, pues no llega a hacer la carga, pero sí llega aquí. ¡Pimba! ¿Vale? Pues venga. Pues como llega aquí, pues lo mismo. Todos contra el general. Bueno, pues ha venido Fetel. La verdad es que esto ni lo había pensado, ¿eh? Ni lo había pensado. Pues fenomenal. Pues vamos, este vendría aquí así. Bueno, pues aquí el romano yo creo que no se lo había pensado muy bien, porque ha ido a intentar hacer mella a esta unidad para intentar ganar la partida y no le ha salido
no le ha salido del todo bien. Vale, y ahora movemos este de aquí, a ver cuánto movimiento nos queda por aquí. No voy a recuperar la unidad, ¿vale? Son 3 de movimiento, pues ya está, venga. Pues movemos. Taca, ¿vale? Y quedaría así enfrentada. Vale, y este ya que le movemos 2 y listo. Ahí no habría que mover nada más. Pues venga, pues 2 y ya estaría ahí. Apañado. Muy bien. A ver, lo que voy a hacer es, si me permitís, estos los voy a mover un poquito para acá, ¿vale? Para que veamos cómo queda. Porque me parece a mí que este va a ser el último turno ya que se va a jugar. Venga, va. Pues esto está ya súper apañado. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Muy bien, pues todo cosas muy chachis. Cosas muy chachis. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por el más sencillo, ¿vale? Vamos a empezar por este de aquí, por el general cartaginés. Tiene un -1 porque está roto, ¿vale? Pero bueno. Pues entonces, cogemos, primero vamos a ir colocando aquí cosas, ¿vale? Bueno, este vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, este le vamos a poner aquí, por ejemplo, y este lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Vale, y venga, vamos a empezar entonces aquí, vamos a ver qué ocurre, y dice así, dice, héroes en la unidad. La unidad vencedora en un combate obtiene el marcador de héroe, +1/+1, ¿vale? Pues fenomenal. Si hay empate no tiene efecto. Vale, pues venga, entonces jugador romano, ¿va a jugar algo? Pues no. El jugador romano no va a jugar nada, ¿vale? Y el jugador cartaginés va a jugar algo. Se colocan unidades inoficiales. Impactar, tiras el doble de dados para impactar, ¿vale? Si hay ataque de proyectiles, pues no va a jugar nada, ¿vale? Pues venga, no va a jugar nada más. Por cierto, esta carta se descarta. Muy bien, pues entonces tiramos 4 dadetes por parte del jugador cartaginés. Tiene un -1/-1 porque está rota, ¿vale? Pero tiene un +1/+1 porque está el Aníbal, ¿vale? Está aquí el general. Entonces, +1/+1, -1/-1 porque está roto, pues lo mismo da. Se queda en un 5 miento. Como tiene 4 heridas, bueno, solamente se encuentran de 3 en 3, pues es un 4/4 realmente. Pues 4 contra 5, pues a 2 es, ¿vale? A 2. Este se ha salido fuera. Vale, pues impacta todo. Y ahora, de 4 contra 7, pues a 4, ¿vale? Este ya es un poquito más difícil. Ahora, venga, este se ha salido. Vale, pues impactan 3. Pues 3 impactos ahí que se come, vamos, pero bien comido. Por cierto, como he hecho una carga, realmente este 3 también sería impacto. Que se me ha olvidado esa suma. Ha hecho la carga, es un +1/+1. +1/+1 por el general. Y un -1 por este, con lo cual sería un 6, ¿vale? Un 6, sería un 6/6, que se me ha pasado, perdonadme. Entonces, de 6 a 7, pues con 2 sería suficiente. Pues he impactado los 4, ha hecho 4 impactos. 4 impactos. Vale, pues fenomenal. Lo ponemos aquí, 4 impactos. Y ahora este pues va a devolver los impactos lo mejor posible. Pues son 4 contra 6, pues a 2, 6, no, a 7, perdón, porque está este aquí, pues a 4 contra 7, a 4. Vamos a ver, a 4, pues impactan nada más que 2. Y ahora sería de 4 contra 6, que serían a 3. Pues hace un impacto nada más. Vale, pues simplemente un impacto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que tiene que chequear moral. ¿Y quién va a chequear moral? Pues este de aquí, ¿vale? Porque es quien ha perdido. Entonces, ha recibido un mogollón de impactos. Pues son 8 menos 4, pues a 4. Vamos a ver. Sale un 3, no se rompe esta unidad. Hombre, era complicado que se rompiese. Y bueno, pues este de aquí, 3, 4, 5. Bueno, pues de momento va aguantando. 5 más 1, 6. De momento. Este va aguantando, así que no va a haber problema. Y bueno, aquí va a tener esta unidad, va a generar un héroe,
va a crearse por aquí un héroe. Así que el héroe le va a dar un +1/+1 al ataque, más. ¡Ole! Pues esta unidad está caput, ¿eh? Esta unidad está ya, vamos, que va a palmar, pero en nada. Venga, pues este de aquí se va. Muy bien. Venga, pues vamos con este de aquí. Buah, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Esta unidad de aquí que dice, si produces una unidad o más, el enemigo se coloca a la unidad en marcador sin oficiales. Vale. Pues vamos a ir apartando esto, ¿vale? Un poquito, dame un momento. Vamos a ponerlo aquí. Y este vamos a echarle un poquito para allá. Ajá, vale. Venga, el jugador romano no tiene con qué jugar. Vamos con el jugador... sin oficiales, huye, impactar, tira el doble de dados y eliges la mitad. Vale, pues yo creo que va a tirar este de aquí, ¿vale? 4-4, sí, va a usar esta. Venga, va a usar suerte con este de aquí, va a usar suerte. Y venga, pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, para impactar, no para herir, sino para impactar. Va a utilizar el doble de dados, que significa que va a usar 4, va a usar los 8 dadetes y solo va a coger la mitad. Ah, por cierto, ¿cuánto vamos a necesitar? Pues fijaros que tiene aquí un montón de enemigos y un montón de cosas, ¿vale? Pues tiene menos 3, tiene menos 1, o sea, bueno, pues con doses, o sea, no hace falta ni hacer más sumas, ¿vale? Con doses le es ya, pues eso, con doses es suficiente para poder impactar. Vale, pues va a impactar con todo esto, ¿vale? Con esto y con este. Venga, como tengo que coger solo la mitad, ¿no? Tira el doble de dados y elige la mitad de ellos, pues ya está. Vale, y ahora pues lo mismo, va a pasar lo mismo, como hizo la carga y demás historias, pues solo con doses, pues que es, tiene -3 a la defensa, aunque esté el general, tiene 8 menos 3 son 5, pues nada, de 4 a 5, bueno, además tiene un +1 porque está rodeado y demás historias. Con doses es suficiente, ¿vale? Para impactar, vale. Uy, este era un número y no sabía cuál era, perdonad, este le voy a volver a tirar, ¿vale? Ha sacado 3 unos, pero son profesionales. Vale, un 2, y como son profesionales, 3 unos otra vez, ojo, ojito, pues solo le ha hecho un impacto, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale, pues si produce una herida o más, al enemigo se coloca la unidad en marcador sin oficiales. Vale, pues marcador sin oficiales. Joder, no me lo puedo creer que solamente haya hecho una herida. Vale. Una heridita, ¿vale? Que esta no tendrá todavía apaño. Sin oficiales, que yo creo que es este de aquí. Héroe, vale, darme un momento que tengo que buscar, dame un momentito, ¿vale? Que voy a buscar el token donde aparece que no necesita, que el héroe pues ha palmado, o sea, el oficial ha palmado. Venga, pues ya lo tengo por aquí, el héroe ha palmado, y vale, pues, ¿qué es lo que ocurre cuando el héroe palma? Dice que tiene un -1 a todo, ¿vale? Tiene un -1 a todo. Vale, pues -1 a todo. Me va a devolver el ataque. El ataque va a ser, bueno, +1, +1, -1, -1, así que no pasa nada. Va a ser de 5 contra 5 a 2, ¿vale? Este de aquí, esto ya se va. Al impactar tira el doble de dados y esto no dice nada más, ¿no? No, vale. El doble de dados, nada. Pues entonces, son 4 dados contra 4 dados... contra, perdón, 4 dados, son 4 contra 5, pues a 2, vamos allá, a 2, vamos a ver qué pasa, pues impacta todo, fenomenal, vale, y ahora son de 5 contra 8, 5 contra 8, que en realidad serían, sí, 5 contra 8 porque estos dos se van a anular, ¿vale? 5 contra 8, que son a 4. Y 4 impactos. ¡Hola! Ahora sí que sí. Ahora sí que ha hecho esto bastante daño.
¿vale? 4 impactos. 3, 4, 5, 6, está a 1 de vida, vamos a poner esto, le damos la vuelta a este y esto lo recogemos y no lo quitamos ya de encima. Fenomenal. Vale, pues entonces, ¿qué va a pasar ahora que este ha perdido la batalla? Son 8 de moral, por cierto, vamos a ver dónde está la regla, dónde la he dejado yo. Ay, no llega, no llega, no llega, no. Llega. Le da ese 1 de moral que va a necesitar. Pues serían 9 de moral menos 6, pues son a 3. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, si se rompen, no se rompen. Se rompen, vale, evidentemente se rompen, ¿vale? Venga, va, pues había un 50% de posibilidades de que no se rompiera. Vale, pues venga, vamos con estos de aquí, ¿vale? Que también han hecho carga y van a tener un plus que no veas. Y dice así, dice, si tienes otra unidad atacando al mismo enemigo, puedes sumar ambos valores de ataque, pero no podrás participar en otro combate este turno. Si tienes otra unidad atacando al mismo enemigo, pero no podrás realizar otro combate este turno. El defensor decide a quién atacar. Vale, ¿cuánta vida le queda? Le queda todavía mucha vida. Es que le quedan todavía 4 puntos de vida. A menos que le haga los 4 impactos, la cosa está súper chunga. No lo voy a utilizar, ¿vale? No lo voy a utilizar. Voy a ver si podemos utilizar aquí algo. Si produces una herida o más al enemigo, se coloca la unidad en el marcador sin oficiales. Ya está sin oficiales. Si el defensor huye o es destruido, el atacante podrá mover tal. Si hay ataques de proyectiles, nada. No va a poder jugar nada. Vale, pues esta carta no la va a jugar, ¿vale? Entonces este fuera. ¿Qué va a hacer? Pues nada, pues lo mismo. 4 de fuerza, ¿vale? 4 de fuerza. Este tiene resistencia ahora mismo de menos 3, ¿vale? Serían menos 3. Como tiene 7, tiene 8, perdona. 8 menos 3 son a 5. Pues nada, con 2 sería suficiente. Con 2 sería suficiente. Vamos a ver. Y encima son profesionales. Pues vamos allá. Pues sale un 1, ¿vale? Y sale un 1. Joder. Vale. Pues vamos allá. Y ahora, pues, lo mismo. De 4 contra 6, pues nada. 4 contra 6 no, serían menos porque está atacado. Además tiene un +1 debido a que está atacando. Así que este tendría un +1 al ataque. Vale, pues venga, lo mismo. Vale, pues como son profesionales. Joder, con los unos, tío. Vale, pues venga, 2 impactos que se va a comer este. Y ahora pues este va a devolver el ataque, evidentemente. Va a devolver el ataque. Madre mía lo que está aguantando aquí el general. Devuelve el ataque. Tiene un -1 porque tiene aquí 3 impactos. Otro -1 por este de aquí y un +1 por este. Con lo cual 4, ¿vale? 4 contra 5. 4 contra 5. Pues a 2 es. Vale, pues impacta todo. Y ahora 4 contra 8 a 5. Y un impacto nada más. Es profesional. 2 impactos. Vale, pues le hace 2 impactos. Pues ha habido empate, con lo cual aquí no hay que hacer absolutamente nada, ¿vale? Como ha habido empate, pues nadie es el vencedor, no pasa absolutamente nada. 3, 4, 5, le quedan 2 vidas nada más, le quedan 2 daños. Vale, pues jugamos ya este último ataque. Vamos a ver, dice, el defensor recibe a la unidad montada con picas tras una carga. Perdonad. Vale, como no ha habido carga, simplemente ha sido recolocación, esta de aquí no va a pasar absolutamente nada. Las bajas son simultáneas y además el defensor obtiene patatín patatán. Vale, pues nada, esto no... Este no tiene efecto porque es solamente para cargas. Vale, pues vamos a ver, es que no. Si el defensor huye, si produces una herida o más, el enemigo se coloca, nada de nada. Vale, venga, va, pues entonces... Vamos allá, la caballería tiene un -1 en el ataque, así que es un 4 contra
un 4 contra... bueno, 4, con este sería un 5, ¿vale? Un 5 contra 7. 5 contra 7. 5 contra 7, pues nada, a 3 es, venga, vamos allá. 5 contra 7, ¿no? Sí. Vale, pues impacta todo. Y ahora 5 contra 5 o 6. Bueno, si lo mismo me da. Tiene un más 1, sería 6, lo mismo da. Venga, va. Tiene un más 1 debido a que también tiene compañeros ayudando. Así que esto se me había pasado, ¿vale? Sería 6 contra 7, con lo cual serían 2 y ahora sería 6 contra 5. Vale, pues lo mismo. A 2. Pues impacta absolutamente todo. No va a haber problema. Son 4 impactos. Y el general aquí pues ha caído. Está claro. Son 3 y 1, 4. Vale, y ahora este va a devolver aquí la toña, ¿vale? Tiene un menos 1 por este de aquí. Un menos 1 por el héroe. Un menos 1 porque tiene 3 impactos. Ya son menos 2, así que son 5. O sea, 5 son 3. Y este tiene menos 1 defensa. Vale, pues de 3 hasta 5, pues a 3 es. A 3 es. Vamos a ver qué pasa. A 3 es, vale. Pues va a ser 4 impactos, ¿vale? Y ahora va a ser de 3 a 4, pues a 2 es. Ya está, vamos a ver. Pues hace todo impactos. Pues 4 impactos que se va a comer este de aquí. 4 y 3, 7 y 1, 8. Pues nada, este va a morir, ¿vale? Este muere. Esta unidad queda aquí. Esta unidad también muere. Vale, esta unidad también muere. Y ahora tenemos que determinar quién ha ganado la batalla. Vale, entonces el general ha caído. Entonces aquí el general ha caído y este pues ha caído. Vamos a contar cuántos puntos hay ahora mismo activos. Vamos a ver. Son 130, 170 y 130 son 300. ¿Vale? 300, 400, perdón, 300, aquí van 300, 460, 600, 770, 770, 790, 790, 790 menos 1800, pues no llega a los 900 ni por asomo de lo que se necesitan para poder quitarse, pues eso, para poder eliminar todas las unidades. Si hubiese muerto cualquier otra, no habría problema. Cualquier otra unidad de estas ya habría finiquitado. Como ha muerto el general, ¿vale?, del romano, pues entonces ha sido el vencedor el cartaginés en este aspecto, ¿vale? Aquí el jugador romano, pues nada, le ha salido un poquito rana la partida en ese aspecto, porque la han rodeado por todos lados y evidentemente tenía que acabar mal. Tenía que acabar mal. Si el jugador romano hubiese vencido aquí, le ha quedado un impacto, simplemente un impacto. Si hubiese ganado aquí, la partida posiblemente hubiese quedado en empate, ¿vale? Bueno, 790, 800, sí, hubiese quedado en empate, porque hubiese quedado 900 y algo, y la muerte en general, pues habría empatado esta partida tanto el cartaginés como el romano. Pero bueno, en este aspecto ha ganado el cartaginés por puntos, porque se ha llevado pues al general por delante. Así que nada, pues esta ha sido esta batalla de Cannas, que ha estado bastante equilibrada, ha estado bastante bien, ¿vale? El jugador romano en esta última ronda ha tenido un poquito menos de suerte, y el jugador cartaginés, bueno, pues ha tenido muy malas cartas para jugar, la verdad que estaba todo en su contra, y al final, pues mirad, ha podido rodear aquí al romano, al general romano, y poderle dar caza. Más o menos, pues como ocurrió en la vida real, lo único que el general no murió, pero sí perdieron los romanos porque diezmaron sus tropas a más no poder. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, espero que os mole este juego,
Y lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. Nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, TikTok, YouTube, y estamos en todos lados. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.